privilegio, hermanos, de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, porque de eso se trata. Quiero que vayamos en oración a nuestro Dios para dar inicio. Señor y Padre eterno, que tu morada es en las alturas de los cielos y en la tierra. Señor, esta mañana venimos una vez más suplicándote por el Espíritu Santo, suplicándote, Señor, que seamos llenos de ti, que seamos llenos de tu amor y que podamos meditar, Señor, en cada una de nuestras vidas. Pero también quiero ponerte en tus manos algún hermano o algún amigo, Señor, que esté escuchando, está pasando por algún problema o alguna necesidad. Padre eterno, hazle sentir que tú eres la única respuesta. Tú eres el único quien nos da la paz, la felicidad. Así es que esta mañana, Señor, derrama tu espíritu para poder, Padre eterno, aprender acerca de tu palabra. Te lo pido no porque tenga mérito alguno, sino por los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero desearles a todos un feliz sábado, ¿verdad? Me da gusto ver que pues estamos un buen grupo conectados en esta mañana. Yo sé que muchos de ustedes, tal vez han escuchado hablar acerca de las generaciones. La Biblia nos habla mucho de eso, ¿verdad? Aunque el tema de esta mañana, quiero decirles, no se trata de las generaciones, pero vamos a relacionarlo con cómo han venido las generaciones desde años anteriores, ¿verdad? Nosotros podemos descubrir que en el libro de Jueces, ahí nos habla de ciertas generaciones, cómo vinieron desde hace mucho. Miren, solo para dar yo sé que algunos de ustedes ya lo han estudiado, en lo que es acerca de las generaciones, y sabemos que las generaciones pues tienen un nombre. Cada generación que va pasando tiene un nombre. Por mencionar algunas de ellas, las personas que nacieron en el 1965 hasta el 1981, a esa generación se le llamó la generación X. Y según los estudios de Michigan, la Universidad de Michigan, hacen ellos un comentario que estas personas, estos hombres y mujeres, son hombres y mujeres que trabajan demasiado. Mas, sin embargo, aún a pesar de todo eso, ellos tratan de tener una vida balanceada. Otra generación por mencionar es la generación, la millennial o la Y. La Y son las personas que nacieron a partir de los 80, por decirlo así, hasta el 2000. Entonces, esa generación se le llamó la generación digital, a lo contrario de la generación X, porque la generación X es la que realmente ellos son los que lograron un equilibrio y ver los avances tecnológicos, ¿verdad? Ellos están marcados por grandes cambios sociales, pero la generación Y, o sea, la millennial, es los que son una generación ya digital, por decirlo así. O sea, fueron más adaptados a la tecnología. Llegamos también a otra generación, que es la generación Z. La generación Z o alfa, que básicamente es el último, la Z, la última letra del alfabeto. Ellos son los nacidos en el 2020. Entonces, viendo todo esto, hermanos, ¿qué sucede con esta generación? Esta generación del 2020 es la que está enfrentando un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Vemos esos chiquitos, imagínense todo lo que hemos pasado, cómo esto les ha afectado, la tecnología. Bueno, vemos tantas generaciones que saben de todo, saben de literatura, saben de teléfonos, saben de computadoras, de redes sociales, de adelantos científicos, saben de todo, pero menos de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos y estudiamos Jueces, el libro de Jueces, en el capítulo 2, no se los voy a leer todos, pero en Jueces, solamente para recordar un poco, en capítulo 2, versículos del 6 al 12, se lo voy a leer un poco rápido. Acá dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, está hablando de Josué en ese tiempo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad,
para poseerla. Y el pueblo, dice, había servido a Jehová todo el tiempo de Jehová. Y todo el tiempo, dice, de los ancianos que sobrevivieron a Josué. El número 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siendo, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y quiero leerlos el número 10. Dice, y toda aquella generación, mire, escuchemos esto, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y el 11 y el 12 lo voy a leer, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los padres, a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Hasta ahí voy a llegar. Entonces, hermanos, las generaciones, como les acabo de repetir, sabemos a la fecha que hemos llegado nosotros, al tiempo, sabemos de todo. Afuera, las generaciones, el mundo sabe de todo, ¿verdad? Pero lo que menos tiene es el conocimiento de Dios. Y eso es algo que ha venido transcurriendo desde años anteriores. Cómo realmente las generaciones han venido cambiando y se han venido alejando de nuestro Dios. En Oseas 4:12, ahí también nos habla, no sé si ustedes quieren buscarlo, en Oseas 4:12, cómo también en aquel tiempo Dios reprendió a su pueblo. Y dice Oseas 4 del versículo 1 y 2, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El número 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio, dice, tras homicidio. Qué triste, hermanos. ¿Y será que nosotros estamos en un milenio algo diferente? Creo que no, ¿verdad? Realmente es algo que lo estamos ahora viviendo tal vez en peor escala. Miren, se dice que la generación que salió de Egipto murió en Egipto. La generación que nació en el desierto y que entró a la tierra prometida, pero después hubo otra generación que estaba en la tierra prometida, y esa fue la tercera generación, y esa generación no conocía a Dios también. Entonces, cada uno se dice que vivía como quería. Totalmente estamos casi practicando lo que esta generación actual a la que hemos llegado. Mucha gente está viviendo como ellos quieren. Ahora, muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta inmoralidad? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tanta perversidad? ¿Por qué todo eso? Entonces, pero aquí la única respuesta, hermanos, es una. Aquí no se trata de gobierno, no se trata de hogares, no se trata de generaciones o de presidentes, no se trata absolutamente nada, se trata de hogares. ¿Y por qué se trata de hogares? Simple y sencillamente, hermanos, cuando las generaciones empiezan a crecer, los hijos, los pequeñitos, es ahí donde van aprendiendo en el hogar. En el hogar se les va enseñando todo el conocimiento de Dios. Miren, los matrimonios de hoy en día, las familias, tienen tiempo para todo, para todo, para todo. Y podemos decir, tal vez hay algunos padres que aún no conociendo la palabra de Dios, le dedican tiempo a sus hijos.
y conocen de todo, pero lo menos, el tiempo que ellos menos dedican es enseñarles la palabra de Dios a los niños. Entonces, por eso, generación tras generación, los hijos, nietos han venido olvidando. Aunque no se, cabe decir de que no, también muchas veces los padres hacen su trabajo, pero la tentación afuera, eso también aparta también a los hijos del camino que se les enseñó. Si ustedes se recuerdan en Deuteronomio 6:5, Deuteronomio 6:5 nos dice, amarás a tu Dios de todo corazón. Y esto es algo bien básico, hermanos. Cuando una persona desea dar algo, tiene que tenerlo. De lo contrario, no va a poder dar nada porque es una ley de la vida. Si nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, la pregunta sería, ¿será que nosotros vamos a poder dar el mensaje a otros? Es muy difícil, porque dice Dios en Deuteronomio 6:5, amarás a Dios de todo tu corazón, ¿verdad? Entonces, ese sería una base. Y ahora vamos a volver a la lectura bíblica de Efesios 4, 25, 32. En Efesios 4, 25 y 32, ahí vemos, hermanos, que realmente nosotros debemos practicar el amor a nuestro prójimo, la honestidad, no tener engaños. Entonces allí nosotros aprendemos que Dios nos está haciendo un llamado. Tal vez algunos de ustedes se han preguntado, ¿por qué será que los niños mienten? O incluso, ¿por qué será que fulano siempre no puede hablar porque siempre está diciendo una mentira? Esta mañana, hermanos, en una manera rápida, vamos a ver cómo el engaño hasta hoy en día, o la mentira, está afectando en todo aspecto, al mundo afuera, dentro de la iglesia, en todo aspecto, hermanos. En la psicología dicen que los niños muchas veces, cuando ellos dicen mentira, es porque ellos temen de lo que les va a pasar si dicen la verdad. ¿Verdad? No sé, hay algunos niños tal vez que me estarán escuchando y dicen, no, pero es que si le digo a mami o si le digo a papi, me van a regañar, me van a castigar. Pero es algo, hermanos, que como padres se le deben enseñar a los niños a no mentir, a enseñarles a los niños a respetar a Dios. Entonces, en el ser humano, por eso nosotros se nos dice, es mejor escapar de la mentira que usar la mentira como un escape. Miren qué interesante. La mentira para muchos parece ser un escape, ¿verdad? Para muchas personas, e incluso dentro del cristianismo. Pero vuelvo a repetir, es mejor escapar de la mentira que usar la mentira como un escape. Muchos hermanos no se dan cuenta en cuanto a este tema. Perdón. No se dan cuenta cómo esto parece la mejor manera o el mejor escape para ellos. Y piensan que es algo bueno. Bueno, algunos dirán, bueno, una mentirita blanca, pues no creo que esté mal, ¿verdad? De vez en cuando, ¿no? Pero es mentira. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque también, hermanos, estamos deshonrando a Dios. Y eso es algo muy cierto, porque estamos deshonrando a Dios. Porque como verdaderos hijos de Dios, hermanos, nosotros debemos de apegarnos a esa promesa de no ofender a Dios. ¿Se recuerdan lo que acabamos de estudiar? Éxodo, amarás a Dios de todo tu corazón. Si amamos a Dios, lo vamos a respetar, lo vamos a hacer sentir bien, no le vamos a ofender en ningún momento. Y quiero que vayamos a Éxodo, en Éxodo 20. Dios fue muy sabio. Ustedes saben que ahí en Éxodo 20, ahí nos dice, nos habla acerca de los 10 mandamientos. El cual nos dice, nos hace un llamado que dice, no hablarás
falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y Dios lo dejó en los 10 mandamientos porque Él sabía que nosotros lo podíamos olvidar. De generación en generación eso se iba a olvidar con el tiempo. Esta mañana vamos a analizar, hermanos, ciertos puntos en relación en cuanto al engaño o a la mentira. Porque la mentira, hermanos, ha venido dañando por muchos años atrás y ha querido dañar lo que es la vida de cada individuo. Miren, si nosotros nos ponemos a pensar, número uno, ¿dónde comenzó la mentira? Nosotros lo sabemos, ¿dónde comenzó la mentira? Comenzó allá, si nos vamos al libro de Génesis, Génesis en versículo, capítulo 3. En Génesis 3, ahí fue una conversación que tuvo ¿quién? Eva, con el enemigo. Por eso dice que Satanás es el padre de la mentira. Dice Génesis 3, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Imagínense qué gran mentira se le dio ahí a la mujer. Y qué gran daño hizo también, hermanos, a la humanidad. Satanás quería destruir lo que Dios había creado. Pero Dios en su amor, Él, imagínense, le costó tanto recuperar a la humanidad. Y como vuelvo a repetir, a veces como cristianos se nos olvida y muchos dicen, pero y al fin y al cabo, ¿y quién no miente en este mundo? Si todos somos mentirosos, nadie dice la verdad. ¿Han escuchado ustedes a alguien así? Pero tengamos mucho cuidado, hermanos. Miren, el enemigo es muy astuto que nos hace caer en el desvío de la mentira. Pero la mentira, hermanos, o el engaño, que viene siendo lo mismo, es algo que va a dañar la relación entre ti con Dios. Es algo que daña, no puede esa persona avanzar espiritualmente, porque la mentira te desvía. Pero algo más trágico de eso, hermanos, es que la mentira te aparta del camino de la salvación. ¿Por qué creen ustedes que el enemigo trató de destruir a Eva en ese aspecto? Y la engañó totalmente, le dijo, no vas a morir. ¿Y murió en ese instante? No murió. Me imagino que Eva quizás lo creyó en ese momento, pero fueron abiertos sus ojos y ella desobedeció a Dios. Entonces, número uno, la mentira se dio allá en el Edén. Número dos, hermanos, cada mentira, como lo dije anteriormente, deshonra a nuestro Dios. Cada cosa que nosotros digamos que no es correcta o cada cosa que hagamos que no es correcta, deshonramos el nombre de Dios. Salmos 44 nos dice, miren, bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces es por eso, hermanos, hoy en día que nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado porque debemos de aferrarnos a la palabra de Dios y que nuestra relación siempre esté unida a nuestro Dios, tratando de no ofenderle en ningún momento, para que nosotros podamos avanzar espiritualmente. Punto número 3, hermanos. Lastimosamente, la mentira o el engaño, como cualquier otro pecado, llega a ser un vicio. No sé si ustedes se han puesto a pensar en cuanto a eso. Miren, cuando una persona tiene ese mal hábito, empieza a ser un vicio. ¿Por qué? Porque ya esa persona no puede decir algo si no mete algo de mentira. Entonces, es algo viene practicando que eso se hace un vicio que a veces ustedes han escuchado que la gente bromea y dice, no, pero ni yo mismo me la creo. Si ustedes han escuchado eso. Realmente es porque
lo peor del caso, hermanos, es que cuando la persona empieza con este vicio, el problema es que se viene engañando a sí mismo, ¿verdad? Entonces, muchas veces les sale más fácil cuando en una conversación decir una mentira que decir realmente lo honesto, lo que debe de ser. En Santiago, hermanos, 1:26, nos dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenan su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La palabra de Dios, hermanos, nos reprende. Es bastante duro, pero es la realidad. Dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Por eso, hermanos, todo vicio, todo mal hábito, todo lo negativo que pueda haber dentro del ser humano trae consecuencias. Miren, en el aspecto de la mentira, muchas veces el problema es que realmente cuando esta persona, yo no sé, bueno, en mi experiencia yo lo he visto, no sé ustedes, pero cuando ustedes se han relacionado con alguien que miente y miente y miente, todo lo que le dice es mentira, todo lo que dice es como una fantasía, que yo aquí, que yo allá, o que hice esto. Hermano, eso no está correcto. Pero el problema es que cuando usted llega a conocer de esta persona, totalmente se pierde la confianza, ¿verdad? Porque se dan a conocer qué es lo que, cómo esta persona vive. Se les pierde el respeto y lo peor aún, que cuando esta persona realmente se encuentra en necesidad, muchas veces nadie le quiere ayudar. Tristemente así es. ¿Por qué? Porque esta persona tal vez ya se dio a conocer cómo anda dentro, se puede decir dentro del camino de Dios, ya sea si es cristiano o si no conoce de Dios, aún peor, porque pues no conoce que pues a través de la mentira está ofendiendo a Dios. Entonces, esa es una de las consecuencias que también se llega a tener. Ahora bien, hermanos, punto número 4. El engaño o la mentira. Nosotros, todos, sin excepción, estamos enfrentando cada día a esa tentación. Lastimosamente para muchos hermanos, mentir parece la mejor manera de escape. Pero como dije al principio, es mejor escapar de la mentira que usar la mentira como un escape. Esta mañana, hermano, Dios nos quiere hacer un llamado y con esto vamos a ir terminando. Porque ustedes se recuerdan Job, Dios nos dejó un gran ejemplo. ¿Quién era Job? Job era un hombre íntegro. Job era un hombre honesto. Job era un hombre dedicado a las cosas de Dios. Para nosotros ese es un gran ejemplo. Muchas veces en las compañías de trabajo a ustedes les hacen firmar ciertos contratos porque les dicen que necesitan que ustedes sean personas confiables, que toda información que usted va a manejar es confidencial, que usted se le va a dar el acceso para ciertos archivos, pero tienen que confiar en usted, que usted no va a andar divulgando ninguna información, que usted no va a andar hablando mal de los otros empleados. Entonces, hermanos, lo mismo nosotros, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser hombres y mujeres rectos. Miren, para ir terminando, en Apocalipsis, si ustedes quieren acompañarme, ¿por qué realmente esto es algo bien importante? En Apocalipsis 21. Apocalipsis 21
es algo que nos debería de preocupar. Porque como dicen, pero si es que todos mienten y yo, ¿por qué no voy a mentir? Pero Dios nos está haciendo el llamado, hermanos, que seamos hombres y mujeres íntegros delante de Dios. Miren, Apocalipsis 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es las muertes segunda. Entonces, hermanos, no olvidemos eso. Dios quiere que tú y yo sigamos marchando adelante, que sigamos compartiendo con otros, que realmente esto no es todo. Ya pasaron muchos milenios, ya estamos en como dicen ellos, en el milenio, la generación Z. Y miren qué curioso. Ahora entiendo por qué muchas personas dicen, oh sí, es que nuestro Señor Jesús viene en el 2030. Pero eso, hermanos, lo han sacado, ese es un estudio, han hecho cuentas de todas las generaciones cómo han venido y hay una fórmula. Entonces sacan que del 2030, entonces ahí se terminó el milenio. Pero hermanos, también no nos engañemos, ni permitamos que otros nos engañen. Nuestro Señor Jesús fue claro, Él dijo que la hora y el día nadie lo sabe. Que va a venir nuestro Señor Jesús, sí va a venir. Porque Él ya vino como un bebé y vino a sufrir. Imagínense si no hubiera dado Él su vida. A Dios dice, Él dio a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mañana, hermanos, este es el llamado que Dios nos hace. Voy a ir terminando con Mateo 26:72. Anótenlo también si ustedes lo quieren leer. Miren, todos, como dije al principio, todos estamos expuestos a caer en la tentación. Yo me imagino, al haber leído esto, cuando usted lo lea, medite en la palabra de Dios. Ahí en Mateo nos habla acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Todo lo que Él sufrió. Algunos tal vez tuvieron la oportunidad de ir a ver esa película. Dijeron, no, que esa película está muy cruel, que demasiado lo que sacaron ahí. Pero hermanos, lo que nuestro Señor Jesús sufrió fue algo muy cruel. Pero Él, en su divino amor, en su gran amor, Él dio su vida por ti y por mí, para que nosotros seamos hombres diferentes, que le honremos a Él, porque aquí no termina todo. Nosotros debemos creer y atesorar esa promesa, que nuestro Señor Jesús viene muy pronto y que tendremos una vida eterna, pero para ello nosotros tenemos que irnos preparando día a día, hermanos, día a día. En Mateo 26, el versículo 72, allí nos menciona lo triste, el amargo llanto que tuvo Pedro. Imagínense qué privilegio haber estado a la par de Jesús. Qué privilegio haber ido caminando con Jesús a sanar enfermos, a dar estudios bíblicos, a repartir comida, a sanar enfermos. Y qué tristeza cuando le preguntaron de Jesús, ¿cuál fue su respuesta? No conozco a ese hombre. Esa fue la respuesta de Pedro. Y la Biblia nos dice que Pedro lloró amargamente. Dios te está llamando a ti y a mí, hermanos, que nunca perdamos de vista ese camino claro, que seamos hombres y mujeres íntegros delante de Dios. Esto realmente, al meditar acerca de la muerte de nuestro Señor Jesús, a mí me duele, porque yo digo, qué horror, qué terrible lo que nuestro Señor Jesús murió. Y cómo es posible que a veces nosotros nos comportemos de una manera tan
Decía mi papá, él ocupaba una palabra, no sé si ustedes la han escuchado, él decía, qué displicente. Esa palabra como decir que no le da importancia. No le damos importancia muchas veces a las cosas de Dios. Hermanos, estamos lastimando a Dios, no le estamos honrando. Así es que a continuación, hermanos, yo quiero dejar con ustedes ese sacrificio que Dios hizo por ti y por mí. Si tú estás en problemas en esta mañana, si tú no encuentras ninguna solución, si tú tienes problemas porque tal vez tienes una tentación y no puedes dejarla, entrega tu corazón a Jesús y Él hará por ti. Él tiene la respuesta para ti. Así es que escuchemos este himno que sea para la gloria y honra de Dios y que meditemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente atesorando ese sacrificio que Dios hizo por nosotros? Escuchemos el himno, hermanos. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que del látigo tan cruel, y una corona de espinas en su sien. Cada paso soportó a la gente que con furia se burló. Por la vía dolorosa, es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente quiere ver al hombre condenado a morir. Por la vía dolorosa, es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir, y su sangre que limpia a todos del mal, esparcida quedó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor.
al Calvario y a morir. Así es, mis queridos hermanos. El sacrificio que nuestro Señor Jesús es algo único que hizo para la humanidad. Cristo nos ofrece una vida eterna. Cristo te ofrece una vida diferente. Cristo te ofrece algo que jamás vas a poder experimentar, que es la vida eterna. Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que tú y yo y los que están afuera, los que no conocen de Dios, vayamos y les invitemos, les enseñemos cuál es el verdadero camino. Por la vía dolorosa. El llamado de Dios en esta mañana, hermanos, es que aprendamos a ser Los soldados íntegros delante de nuestro Señor Jesús. Jesús. Yo quiero que vayamos en oración para terminar esta mañana, hermanos, y que el deseo de Dios nosotros lo podamos cumplir. Que vengamos de rodillas delante de Él y consagremos cada día nuestras vidas a Él. Oremos, hermanos. Señor y Padre, que estás en los cielos y en la tierra. Oh Padre eterno, tú sabes que agradecemos de todo corazón el gran sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre eterno, a seguir adelante, para seguir esperándote, Señor. Sabemos que muy pronto volverás. El día y la hora, nadie lo sabe, Señor, sino solamente el Padre. Pero ayúdanos a consagrar nuestras vidas cada día para poder, Señor, agradarte en todo momento. Bendice a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que nos está escuchando, Señor. Cualquier necesidad, cualquier problema, Señor, que únicamente vengan con fe a ti, sabiendo que tú, Señor, tienes la respuesta. Quédate pues con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.